La oración es una piedra angular en la vida de todo creyente. Es el medio a través del cual nos conectamos con nuestro Creador, expresamos nuestros pensamientos más profundos, pedimos guía y encontramos consuelo en tiempos de dificultad. A lo largo de la historia, la oración ha sido un acto sagrado y poderoso, capaz de transformar corazones y situaciones. Sin embargo, muchas veces, no sabemos cómo orar efectivamente para pedir ayuda a Dios, y esto puede dejarnos sintiéndonos perdidos o frustrados. La Biblia nos enseña que Dios es un Padre amoroso, siempre dispuesto a escuchar y responder nuestras peticiones. Pero, ¿cómo debemos acercarnos a Él en oración? ¿Qué debemos decir y cómo debemos decirlo? Este video está diseñado para explorar estas preguntas y ofrecer una guía clara y práctica sobre cómo orar para pedirle ayuda a Dios. Empezaremos por comprender la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él. Conocer quién es Dios y cómo nos ve puede cambiar radicalmente nuestra manera de orar. Luego, abordaremos la importancia de la sinceridad y la humildad en la oración, elementos esenciales que abren las puertas del corazón de Dios. Más adelante, exploraremos el poder de la fe al orar, ya que la fe es el cimiento sobre el cual se construye una vida de oración efectiva. Aprenderemos también cómo escuchar a Dios, reconociendo que la oración es una comunicación en doble vía, no solo hablamos sino que también debemos aprender a escuchar. A medida que avanzamos, discutiremos cómo superar las distracciones que a menudo interrumpen nuestro tiempo de oración, y cómo mantenernos enfocados y comprometidos. Luego, veremos la importancia de orar con persistencia y paciencia, entendiendo que las respuestas de Dios no siempre llegan de inmediato, pero siempre son perfectas y en su tiempo perfecto. Finalmente, concluiremos con una reflexión sobre cómo vivir una vida de oración continua, integrando la oración en cada aspecto de nuestra vida diaria. La oración no es solo un acto momentáneo, sino un estilo de vida que nos acerca cada vez más a Dios. Para entender cómo orar de manera efectiva, es crucial primero comprender la naturaleza de Dios y la relación que tenemos con Él. La Biblia nos revela a un Dios que es amor, justicia, misericordia y verdad. Estas cualidades divinas nos ofrecen una visión clara de quién es Dios y cómo se relaciona con nosotros. Dios es amor, 1 Juan 4, versículo 8. Esta es una de las verdades más profundas y reconfortantes que podemos conocer. Su amor es incondicional, eterno e infinito. Él nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, a morir por nuestros pecados, abriendo así el camino para que podamos tener una relación personal con Él. Este acto de amor sacrificial es la base sobre la cual se construye nuestra relación con Dios. Saber que somos amados por Dios nos da la confianza para acercarnos a Él con nuestras peticiones y necesidades. Además de ser amor, Dios es también justicia, Deuteronomio 32, versículo 4. Su justicia asegura que siempre hará lo correcto, que sus juicios son verdaderos y justos. Aunque a veces no entendamos sus caminos, podemos confiar en que su justicia prevalecerá. Al orar, es importante recordar que estamos hablando con un Dios justo, que no solo escucha nuestras oraciones sino que también actúa en justicia. La misericordia de Dios es otra cualidad esencial que debemos considerar, Lamentaciones 3, versículos 22 al 23. Su misericordia es nueva cada mañana, y es a través de su misericordia que no somos consumidos. Al orar, podemos acercarnos con la seguridad de que Dios es misericordioso, dispuesto a perdonar y a mostrarnos compasión en nuestros momentos de necesidad. La verdad es una característica fundamental de Dios, Juan 14, versículo 6. Jesús mismo declaró ser el camino, la verdad y la vida. La verdad de Dios nos guía y nos ilumina, revelándonos su voluntad y propósito para nuestras vidas. Cuando oramos,
buscamos alinearnos con la verdad de Dios, pidiendo que su voluntad se haga en nuestras vidas. Nuestra relación con Dios es única y personal. A través de la fe en Jesucristo, somos adoptados como hijos e hijas de Dios, Romanos 8 versículos 15 al 17. Esta relación filial nos permite acercarnos a Dios con confianza y libertad. No somos meros siervos, sino hijos amados que tienen acceso directo al trono de gracia. Esta realidad transforma nuestra manera de orar, pues entendemos que estamos hablando con nuestro Padre Celestial que nos ama y se preocupa por nosotros. Es importante recordar que Dios desea una relación personal con cada uno de nosotros. Él no es un ser distante y desinteresado, sino un Padre cercano que se deleita en la comunión con sus hijos. Al orar, debemos tener en cuenta que estamos entrando en una conversación íntima con nuestro Creador, quien está siempre dispuesto a escucharnos y ayudarnos. Nuestra relación con Dios también implica un reconocimiento de su soberanía y majestad. Dios es el Creador del universo, el Rey de reyes y Señor de señores. Este reconocimiento nos lleva a acercarnos a Él con reverencia y adoración. La oración no es solo un momento para pedir, sino también para adorar y glorificar a Dios por quien es y por lo que ha hecho en nuestras vidas. Al comprender la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él, podemos orar con más confianza y efectividad. Sabemos que estamos hablando con un Dios amoroso, justo, misericordioso y verdadero, quien nos ha adoptado como sus hijos y nos invita a acercarnos a Él con nuestras peticiones. Esta comprensión nos motiva a orar con sinceridad y humildad, reconociendo nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su ayuda y dirección en nuestras vidas. La sinceridad y humildad son pilares fundamentales en la oración. Cuando nos acercamos a Dios con sinceridad, estamos abriendo nuestro corazón y presentándonos tal como somos, sin máscaras ni pretensiones. La Biblia nos enseña que Dios conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos más íntimos y valora cuando venimos a Él con transparencia y honestidad. La sinceridad en la oración significa ser genuinos y auténticos. No necesitamos usar palabras elaboradas o frases rebuscadas para impresionar a Dios. Él no se deja engañar por apariencias externas. En Mateo 6, versículos 5 al 6, Jesús advierte contra la hipocresía en la oración y nos anima a orar en secreto, donde nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Esta enseñanza nos recuerda que la oración no es un espectáculo para los demás, sino una conversación íntima con Dios. Al orar con sinceridad, podemos expresar nuestras alegrías, tristezas, preocupaciones y esperanzas de manera abierta y honesta. Dios desea que compartamos con Él todo lo que llevamos en nuestro corazón. En Salmo 62, versículo 8, se nos invita a derramar nuestro corazón delante de Dios, confiando en Él en todo momento. Esta apertura nos permite experimentar una relación más profunda y significativa con nuestro Padre Celestial. La humildad en la oración es igualmente crucial. Reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra incapacidad para resolver todos nuestros problemas por nosotros mismos es un acto de humildad. En Santiago 4, versículo 6, se nos recuerda que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, estamos reconociendo su soberanía y nuestro lugar como sus hijos necesitados de su gracia y misericordia. La parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, versículos 9 al 14 ilustra la importancia de la humildad en la oración. Mientras el fariseo oraba con orgullo y autosuficiencia, el publicano se postraba con humildad, pidiendo misericordia a Dios. Jesús declaró que el publicano fue justificado, no el fariseo. Esta parábola nos enseña que Dios valora un corazón humilde y contrito por encima de la arrogancia y la autojustificación.
La humildad también nos lleva a pedir perdón por nuestros pecados y a buscar la reconciliación con Dios. En 1 Juan 1. Versículo 9, se nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Al reconocer nuestras faltas y pedir perdón, estamos demostrando humildad y un deseo sincero de vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Otro aspecto de la humildad en la oración es la disposición a aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando no coincide con nuestros deseos. Jesús nos dio el ejemplo supremo de humildad en el huerto de Getsemaní, cuando oró: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, versículo 39. Esta sumisión a la voluntad de Dios es una manifestación de humildad y confianza en su sabiduría y bondad. La humildad también nos permite depender del Espíritu Santo para guiarnos en la oración. Romanos 8, versículos 26 al 27 nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y ora por nosotros con gemidos indecibles. Reconocer nuestra necesidad de la ayuda del Espíritu Santo y permitirle que interceda por nosotros es un acto de humildad que enriquece nuestra vida de oración. La humildad en la oración nos lleva a interceder por los demás. Filipenses 2, versículos 3 al 4 nos exhorta a no hacer nada por egoísmo o vanagloria, sino a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Al orar por las necesidades de los demás, estamos demostrando humildad y amor desinteresado, siguiendo el ejemplo de Cristo. La sinceridad y humildad en la oración son esenciales para una comunicación efectiva con Dios. Al orar con un corazón sincero y humilde, estamos abriendo la puerta a una relación más profunda y significativa con nuestro Padre Celestial. Sabemos que Dios valora nuestra honestidad y humildad, y nos responde con amor, gracia y misericordia. La fe es un componente vital en la oración. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11, versículo 6. La fe no solo es creer en la existencia de Dios, sino también confiar en su poder, su bondad y su disposición para intervenir en nuestras vidas. Cuando oramos con fe, estamos declarando nuestra confianza en que Dios puede y quiere responder nuestras peticiones. Jesús enfatizó repetidamente la importancia de la fe en la oración. En Marcos 11, versículo 24, Él dice: Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Este versículo subraya que la fe no es solo una actitud de esperanza, sino una certeza de que Dios escuchará y responderá nuestras oraciones. Esta certeza no se basa en nuestras circunstancias, sino en el carácter fiel y poderoso de Dios. El poder de la fe en la oración se manifiesta en varios aspectos. Primero, la fe nos permite ver más allá de nuestras limitaciones humanas y circunstancias actuales. En 2 Corintios 5, versículo 7, se nos recuerda que andamos por fe, no por vista. La fe nos ayuda a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando no podemos ver una solución inmediata. Esta confianza nos da la paz y la fortaleza para perseverar en la oración, sabiendo que Dios está obrando a nuestro favor. La fe también nos capacita para orar con autoridad. Jesús nos dio el poder de usar su nombre en la oración, Juan 14, versículos 13 al 14. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos invocando su autoridad y su poder. La fe en el nombre de Jesús nos permite orar con confianza, sabiendo que nuestras oraciones tienen respaldo celestial. Este poder no es algo que generamos nosotros mismos, sino que proviene de nuestra relación con Cristo y de nuestra fe en su nombre. Otro aspecto del poder de la fe en la oración es la capacidad de ver milagros. En Mateo 17, versículo 20, Jesús dijo: De cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte:
pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe no necesita ser grande para ser efectiva, incluso una pequeña cantidad de fe puede mover montañas. Esta enseñanza nos anima a orar con audacia y a esperar grandes cosas de Dios. La fe también nos ayuda a orar con perseverancia. En Lucas 18, versículos 1 al 8, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente para enseñar la importancia de la perseverancia en la oración. La viuda no se dio por vencida hasta que obtuvo justicia, y Jesús nos anima a orar de la misma manera, con fe y perseverancia, sabiendo que Dios es justo y fiel para responder. La fe nos da la tenacidad para seguir orando, incluso cuando las respuestas parecen retrasarse. Además, la fe nos ayuda a orar con gratitud. Filipenses 4, versículo 6 nos exhorta a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. La gratitud es una expresión de fe, reconociendo que Dios ya ha comenzado a obrar en respuesta a nuestras oraciones. Al dar gracias a Dios por adelantado, estamos declarando nuestra confianza en su fidelidad y en su provisión. La fe también transforma nuestra perspectiva al orar. En lugar de enfocarnos en los problemas, la fe nos permite centrarnos en Dios y en su poder. Hebreos 12, versículo 2 nos exhorta a fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esta perspectiva nos ayuda a mantener la esperanza y la confianza, sabiendo que Dios está en control y que Él tiene el poder para cambiar cualquier situación. Finalmente, la fe en la oración nos conecta con el propósito de Dios. A medida que oramos con fe, el Espíritu Santo nos guía y nos revela la voluntad de Dios. Romanos 8, versículo 27 dice que el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. La fe nos ayuda a alinearnos con el plan y el propósito de Dios, asegurando que nuestras oraciones sean efectivas y poderosas. El poder de la fe al orar es inmenso. La fe nos permite orar con confianza, autoridad, perseverancia y gratitud. Nos capacita para ver más allá de nuestras limitaciones, para esperar milagros y para alinearnos con el propósito de Dios. Al orar con fe, estamos declarando nuestra confianza en el poder y la fidelidad de Dios, sabiendo que Él escuchará y responderá nuestras oraciones. La oración es más que solo hablar con Dios, es también escuchar su voz. La comunicación en doble vía es esencial para una vida de oración efectiva y enriquecedora. Dios desea hablarnos y guiarnos, y es importante que aprendamos a reconocer y a discernir su voz en medio de las muchas voces que nos rodean. Para escuchar a Dios, primero debemos creer que Él habla. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios se comunica con su pueblo. En Juan 10, versículo 27, Jesús dice, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen». Esta declaración nos asegura que como creyentes, podemos y debemos escuchar la voz de nuestro pastor. Una de las maneras más claras en las que Dios nos habla es a través de su palabra. La Biblia es la revelación escrita de Dios y contiene su mensaje para nosotros. En 2 Timoteo 3, versículos 16 al 17, se nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Al leer y meditar en la palabra de Dios, estamos abriendo nuestros oídos espirituales para escuchar su voz. La oración y la lectura de la Biblia deben ir de la mano. Al orar, podemos pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra. Por ejemplo, antes de leer, podemos decir, Señor, háblame hoy a través de tu palabra. Abre mis ojos y mi corazón para recibir tu mensaje. Esta actitud de expectativa nos prepara para escuchar y recibir la guía de Dios. Otra manera en la que Dios nos habla es a través del Espíritu Santo.
Juan 14, versículo 26 nos dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Jesús nos ha dicho. El Espíritu Santo es nuestro consejero y guía, y Él nos habla de manera interna, en nuestro corazón y mente. Para escuchar al Espíritu Santo, es importante estar en sintonía con Él, lo cual se logra mediante una vida de oración, adoración y obediencia. La quietud y el silencio son también cruciales para escuchar a Dios. En medio del bullicio y las distracciones de la vida diaria, necesitamos apartar tiempo para estar en silencio ante Dios. Salmo 46, versículo 10 nos exhorta: estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Este versículo nos recuerda la importancia de la quietud y la contemplación en nuestra vida espiritual. Al hacer una pausa y quedarnos en silencio, podemos sintonizarnos mejor con la voz de Dios. Dios también nos habla a través de circunstancias y eventos en nuestra vida. A veces, Él usa situaciones para llamarnos la atención o para guiarnos en una dirección específica. En Romanos 8, versículo 28, se nos asegura que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. Al reflexionar sobre nuestras experiencias y buscar la mano de Dios en ellas, podemos discernir su dirección y propósito para nuestras vidas. Las personas piadosas y los consejeros espirituales son otra fuente a través de la cual Dios nos puede hablar. Proverbios 11, versículo 14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Al buscar el consejo de líderes espirituales y amigos de confianza, podemos recibir sabiduría y confirmación de la voz de Dios. Es importante probar y discernir las voces que escuchamos. No todas las impresiones y pensamientos que recibimos son de Dios. 1 Juan 4, versículo 1 nos exhorta a probar los espíritus para ver si son de Dios. La Biblia es nuestra norma y guía para discernir la voz de Dios. Cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios no puede ser de Él. La obediencia es la clave final para escuchar a Dios. Santiago 1, versículo 22 nos dice que debemos ser hacedores de la palabra, y no solamente oidores. Al obedecer lo que Dios nos dice, estamos demostrando nuestra fe y nuestra disposición a seguir su guía. La obediencia nos posiciona para recibir más revelación y dirección de parte de Dios. Escuchar a Dios es una parte integral de la oración. Dios nos habla a través de su palabra, el Espíritu Santo, la quietud, las circunstancias y las personas piadosas. Al aprender a discernir y obedecer su voz, podemos experimentar una comunicación en doble vía que nos enriquecerá y nos guiará en nuestra vida cristiana. Las distracciones son uno de los mayores desafíos que enfrentamos al intentar mantener una vida de oración constante y efectiva. Vivimos en un mundo lleno de ruido y actividad, y encontrar momentos de tranquilidad para orar puede ser difícil. Sin embargo, es posible superar estas distracciones con estrategias prácticas y una actitud de perseverancia. El primer paso para superar las distracciones es reconocer su fuente. Algunas distracciones son externas, como el ruido ambiental, las notificaciones del teléfono o las interrupciones de otras personas. Otras son internas, como pensamientos intrusivos, preocupaciones o ansiedad. Identificar la fuente de nuestras distracciones nos ayudará a abordarlas de manera más efectiva. Para manejar las distracciones externas, es útil crear un ambiente propicio para la oración. Buscar un lugar tranquilo y apartado donde podamos estar a solas con Dios es esencial. Esto puede ser una habitación específica en nuestra casa, un rincón en el jardín o cualquier lugar donde podamos minimizar las interrupciones. Jesús mismo buscaba lugares solitarios para orar, Marcos 1, versículo 35, y seguir su ejemplo nos puede ayudar a encontrar la paz y la concentración necesarias.
Apagar dispositivos electrónicos o ponerlos en modo silencioso durante nuestro tiempo de oración también es crucial. Las notificaciones de teléfonos, computadoras o televisores pueden interrumpirnos y desviar nuestra atención. Al eliminar estas distracciones, podemos centrarnos mejor en nuestra comunicación con Dios. Para lidiar con las distracciones internas, es útil tener un plan o una estructura para nuestra oración. Esto no significa que nuestras oraciones deban ser rígidas o preestablecidas, pero tener una guía puede ayudarnos a mantenernos enfocados. Podemos seguir un acrónimo como ACTS, adoración, confesión, acción de gracias y súplica, para orientar nuestras oraciones y mantenernos en el camino. Otra técnica efectiva es llevar un diario de oración. Escribir nuestras oraciones nos ayuda a concentrarnos y a plasmar nuestros pensamientos de manera coherente. Además, llevar un registro de nuestras oraciones y respuestas nos permite ver la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo, lo cual puede fortalecer nuestra fe y motivarnos a seguir orando. La meditación en la palabra de Dios es otra manera de superar las distracciones. Al comenzar nuestro tiempo de oración con la lectura y meditación de las Escrituras, estamos preparando nuestro corazón y mente para la comunión con Dios. La palabra de Dios nos centra y nos proporciona un punto de enfoque para nuestras oraciones. Salmo 119, versículo 15 dice, «En tus preceptos meditaré, y consideraré tus caminos». La meditación nos ayuda a calmar nuestra mente y a fijar nuestros pensamientos en Dios. La práctica de la respiración profunda y la relajación puede ser útil para calmar nuestra mente y cuerpo antes de orar. Tomar unos momentos para respirar profundamente y relajar los músculos nos ayuda a liberar la tensión y a prepararnos para una oración más concentrada. La quietud física puede llevarnos a una quietud mental y espiritual. Establecer un horario regular para la oración también puede ayudar a superar las distracciones. Al hacer de la oración una parte regular de nuestra rutina diaria, estamos creando un hábito que nos ayuda a mantenernos comprometidos y enfocados. Daniel oraba 3 veces al día, Daniel 6, versículo 10, y esta disciplina le permitió mantener una comunicación constante con Dios a pesar de las presiones externas. Además, es importante ser pacientes y perseverantes. Las distracciones no desaparecerán de la noche a la mañana, y puede que nos lleve tiempo aprender a manejarlas efectivamente. No debemos desanimarnos si encontramos difícil concentrarnos al principio. En lugar de eso, podemos pedirle a Dios que nos ayude a enfocarnos y a fortalecer nuestra disciplina en la oración. Filipenses 4, versículos 6 al 7 nos anima a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias y a confiar en que su paz guardará nuestros corazones y mentes. Es útil recordar que la calidad de nuestra oración no se mide por la ausencia de distracciones, sino por nuestra sinceridad y deseo de comunicarnos con Dios. Incluso si nos distraemos, podemos traer esos pensamientos de vuelta a Dios y seguir orando. Dios conoce nuestras luchas y aprecia nuestro esfuerzo por acercarnos a Él, incluso en medio de distracciones. Superar las distracciones durante la oración requiere estrategias prácticas, disciplina y una actitud de perseverancia. Al crear un ambiente propicio, seguir una guía, meditar en la palabra de Dios y ser pacientes con nosotros mismos, podemos aprender a concentrarnos mejor y a disfrutar de una comunicación más profunda y efectiva con nuestro Padre Celestial. La persistencia y la paciencia son cualidades esenciales en la vida de oración de un creyente. En un mundo donde a menudo esperamos respuestas inmediatas, aprender a orar con persistencia y paciencia puede ser un desafío. Sin embargo, la Biblia nos anima a perseverar en la oración, confiando en que Dios escucha nuestras peticiones y responderá en su perfecto tiempo. Jesús nos enseñó acerca de la importancia de la persistencia en la oración a través de varias parábolas.
Una de las más conocidas es la parábola del juez injusto y la viuda persistente en Lucas 18, versículos 1 al 8. En esta historia, una viuda constantemente solicita justicia a un juez que no teme a Dios ni respeta a los hombres. Debido a su persistencia, el juez finalmente le concede su petición. Jesús utiliza esta parábola para enseñar que debemos orar siempre y no desmayar. La persistencia en la oración demuestra nuestra fe y confianza en la justicia y la fidelidad de Dios. La paciencia en la oración también es crucial. A menudo, Dios no responde nuestras oraciones de inmediato, y esto puede probar nuestra fe y paciencia. En Santiago 1, versículos 3 al 4, se nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y que debemos dejar que la paciencia haga su obra completa para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte nada. La paciencia nos ayuda a esperar en Dios, confiando en que su tiempo es perfecto y sus respuestas son siempre para nuestro bien. Un ejemplo bíblico de paciencia y persistencia en la oración es la vida de Abraham. Dios prometió a Abraham que sería padre de muchas naciones, pero tuvo que esperar muchos años para ver el cumplimiento de esa promesa. Durante ese tiempo, Abraham continuó creyendo y confiando en Dios. Romanos 4, versículos 20 al 21 nos dice que Abraham no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. La paciencia y la persistencia de Abraham en la oración y en la espera nos sirven de ejemplo de cómo debemos confiar en las promesas de Dios. Orar con persistencia y paciencia también implica confiar en la sabiduría y la soberanía de Dios. A veces, la respuesta a nuestras oraciones puede ser sí, otras veces no, y otras veces espera. Debemos estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, sabiendo que Él ve el panorama completo y sabe lo que es mejor para nosotros. En Proverbios 3, versículos 5 al 6, se nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, a reconocerlo en todos nuestros caminos, y Él enderezará nuestras veredas. Esta confianza nos permite orar con la seguridad de que Dios está en control y su voluntad es perfecta. La persistencia en la oración también fortalece nuestra relación con Dios. A través de la oración continua, estamos constantemente en comunión con Él, buscando su rostro y su guía. Colosenses 4, versículo 2 nos anima a perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración persistente nos mantiene conectados con Dios y nos permite experimentar su presencia de manera más profunda. Es importante recordar que la oración persistente y paciente no se trata de repetir palabras vacías o de intentar manipular a Dios. Jesús nos advirtió en Mateo 6, versículos 7 al 8 que no usemos vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. En lugar de eso, debemos orar con un corazón sincero y confiado, sabiendo que nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. La persistencia en la oración se trata de mantenernos firmes en nuestra fe y de seguir buscando a Dios con perseverancia. La oración persistente y paciente nos ayuda a desarrollar una actitud de gratitud y alabanza. Al esperar en Dios y ver su fidelidad en su tiempo, nuestra fe se fortalece y nuestra gratitud crece. Filipenses 4, versículos 6 al 7 nos exhorta a no afanarnos por nada, sino en toda oración y ruego, con acción de gracias, hacer saber nuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. La gratitud y la alabanza son expresiones de nuestra confianza en Dios y de nuestra expectativa de sus respuestas. Orar con persistencia y paciencia es fundamental para una vida de oración efectiva.
La persistencia demuestra nuestra fe y confianza en Dios, mientras que la paciencia nos ayuda a esperar en su tiempo perfecto. Al seguir orando con perseverancia, confiando en la sabiduría y la soberanía de Dios, fortalecemos nuestra relación con Él y desarrollamos una actitud de gratitud y alabanza. Dios siempre escucha nuestras oraciones y responderá de acuerdo a su perfecta voluntad y plan para nuestras vidas. La adoración es un componente esencial de la oración que nos ayuda a centrarnos en Dios y a reconocer su grandeza, bondad y santidad. Al adorar, estamos expresando nuestro amor y reverencia por Dios, y esto transforma nuestra vida de oración, llevándonos a una comunión más profunda y significativa con Él. La adoración en la oración comienza con la alabanza. Alabar a Dios por quien Él es y por sus obras maravillosas es una manera de honrarlo y de recordarnos a nosotros mismos su poder y fidelidad. Salmo 100, versículo 4 nos invita a entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, a darle gracias y bendecir su nombre. La alabanza nos ayuda a entrar en la presencia de Dios con un corazón agradecido y reverente. La adoración también implica reconocer la santidad y la majestad de Dios. En Isaías 6, versículo 1 al 3, el profeta Isaías tuvo una visión de Dios sentado en su trono, y los serafines clamaban, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta visión de la santidad de Dios llevó a Isaías a una profunda reverencia y humildad. De manera similar, cuando adoramos a Dios en oración, estamos reconociendo su santidad y nuestra necesidad de su gracia. La adoración en la oración también nos lleva a la rendición. Al reconocer la grandeza y la bondad de Dios, nos damos cuenta de nuestra necesidad de someternos a su voluntad. Romanos 12, versículo 1 nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Esta actitud de rendición es una forma de adoración que nos ayuda a alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios. Otra manera en la que la adoración enriquece nuestra oración es a través de la gratitud. Dar gracias a Dios por sus bendiciones y su provisión es una forma de adoración que nos ayuda a mantener una perspectiva correcta. 1 Tesalonicenses 5, versículo 18 nos exhorta a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. La gratitud en la oración nos recuerda la fidelidad de Dios y nos ayuda a confiar en Él, incluso en tiempos difíciles. La música y el canto son también poderosas expresiones de adoración en la oración. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de personas que adoraron a Dios a través de la música. El Salmo 96, versículos 1 al 2 nos invita a cantar al Señor un cántico nuevo, a cantar al Señor, toda la tierra, a cantar al Señor, bendecir su nombre, proclamar de día en día su salvación. Cantar alabanzas a Dios puede ayudarnos a enfocarnos en su grandeza y a expresar nuestro amor y devoción de manera profunda y emocional. La adoración en la oración también nos ayuda a experimentar la presencia de Dios de una manera más tangible. En Salmo 22, versículo 3, se nos dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando adoramos a Dios, estamos creando un ambiente en el que su presencia se manifiesta de manera especial. Esta experiencia de la presencia de Dios nos fortalece, nos consuela y nos renueva. Además, la adoración en la oración nos ayuda a interceder con mayor poder y efectividad. Al centrarnos en Dios y en su poder, nuestra fe se fortalece y nuestras oraciones se vuelven más audaces. En Hechos 16, versículos 25 al 26, vemos a Pablo y Silas orando y cantando himnos a Dios en la cárcel, y su adoración llevó a un terremoto que abrió las puertas de la prisión y soltó las cadenas de todos los presos. Este ejemplo nos muestra que la adoración tiene el poder de cambiar situaciones y de liberar el poder de Dios en nuestras vidas.
La adoración juega un papel vital en la oración. Alabar a Dios, reconocer su santidad, rendirnos a su voluntad, expresar gratitud y usar la música y el canto son formas en las que la adoración enriquece nuestra vida de oración. La adoración nos ayuda a centrarnos en Dios, a experimentar su presencia y a interceder con mayor fe y poder. Al incorporar la adoración en nuestra oración diaria, podemos profundizar nuestra relación con Dios y experimentar su poder y su amor de manera más plena. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Si quieres escuchar más videos como este, comenta. Y cuéntanos cuál es tu tema de la Biblia favorito, o sobre cuál quisieras conocer. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.